베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y no sin extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo y poder entregar este culto delante de ti. Padre Dios, tú nos has salvado a través de tu sangre y nos has hecho libres a través de tu verdad. Y en esta hora entregamos este culto. Ayuda, Señor, que tú estés con nosotros en este culto, estemos llenos de la inspiración del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. 영원히 있사옵나이다. Amén. 만세반석 열리니 내가 들어갑니다. 창의 허리 상하여 물과 피를 흘리고 내게 영 되어서 정결하게 하소서. 내가 공을 세우나 은혜 받지 못하네. 쉼 없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구속 못할 죄인은 예수 홀로 속하네. 빈손 들고 앞에 가 십자가를 곧도네. 의가 없는 자라도 도와주심 바라고 생명샘에 나가니 마음을 씻어 주소서. 살아생전 숨쉬고 죽어 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에 끝날 심판 당할 때 만세 반석 열리니 내가 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder venir delante tuyo y confesar nuevamente, Señor, quiénes somos nosotros delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos confesar, Señor, cada uno de esos momentos, Señor, que no dependemos de ti, de que cada momento en el cual, Señor, malinterpretamos tu amor, en el cual, Señor, negábamos, Señor, tu ayuda. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder volver nuevamente delante tuyo, a arrodillarnos nuevamente, Señor, delante de ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos reaccionar delante de tu palabra, obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos confesar que sin esta sangre no podemos vivir. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa actitud, Señor, justa y apta delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder triunfar en este culto. Obra, Señor, a través del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 。 아멘. 。 아. 啊 아.
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩하고 복된 성의를 허락하사 damos gracias porque nos has permitido este día santo y nos has dado la oportunidad de poder venir delante de tu iglesia. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que están rindiendo el culto en este lugar y en todas las personas que están rindiendo el culto en medio de en línea, yo Señor, para que todos nosotros que somos un solo hermanos, te damos gracias por esta oportunidad y damos gloria delante tuyo. Padre Dios, ayuda Señor, que el culto que hoy entregamos delante tuyo pueda ser gloria. Y ayuda Señor, que si también pueda estar lleno de tu gracia y de tu verdad. Y ayuda Señor, que tu poder y tu gloria puedan estar llenos, Señor, en ese lugar y a ese poder pueda venir en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esos dones del Espíritu Santo y así poder tener a los diferentes dones y así cada uno de nosotros podamos servir a tu iglesia y así ser testigos de Jesús en el mundo. Padre Dios, te queremos pedir por a cada uno de nosotros. Tú nos has hecho que cada uno de nosotros podamos recibir esa revelación y hiciste que nosotros podamos vivir en medio de esa palabra. Pero Padre Dios, hubieron momentos en el cual hemos caído y hemos seguido las cosas de este mundo y en esta hora, Señor, tenemos un corazón contrito y arrepentido delante tuyo y ayúdanos, Señor, para que así nosotros podamos volver delante de tu palabra y así poder cambiar nuestra dirección a ti y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros así podamos estar llenos de ti y así poder tener un solo corazón junto con tu iglesia. Padre Dios, ahora, en esta hora deseamos de que toda nuestra iglesia pueda ser restaurada y ayuda, Señor, para que toda dificultad pueda terminar y así todos nosotros podamos tener un solo corazón y poder preparar la iglesia para la próxima generación, para tener un solo corazón junto con el obispo y ayuda, Señor, para que así cada uno de nosotros a través de esto podamos tener ese corazón y delante tuyo y así que nuestra iglesia pueda hacer la obra en el cual tú deseas hacer en nuestra iglesia. Y Padre Dios, estamos en el 54 aniversario de nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que todos nosotros que estamos preparando ese sacrificio delante tuyo, ayuda, Señor, que nosotros podamos triunfar. Y también te queremos pedir nuestro obispo que has puesto para llevar tu palabra y darle la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Obra, Señor, junto con él al llevar a tu palabra. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón sincero delante tuyo, poder recibir ese corazón tuyo a través de esta palabra y así obedecer. Ayuda, Señor, que esta palabra pueda ser sembrada en esa buena tierra y ayúdanos, Señor, a poder triunfar en cada día y así amar más a tu iglesia. Ayuda, Señor, también todos nuestros miembros, Señor, que están sirviendo en el día de hoy delante tuyo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 영원히 거하리로다. Amén. 안개 속에서 주님을 보내 아무도 없을 것 같던 그곳에서 손 내미셔서 나를 붙드네 길을 거스러 져가던 그곳에서 주 말씀하시네 내 손 잡으라고 내가 곧 길이요 진리 생명이니 나 그 길을 보내 주 예비하신 곳 다른 길로 돌아서지 않으리 예수의 길 그 좁은 길 나는 건네 주 손 잡고 그 무엇도 두렵지 않네 주님 주신 약속 내게 있으니 세상의 길 그 험한 길 승리하네 성령으로 그 무엇도 바라지 않네 저 하늘에 내 소망이 있으니 예수의 길 그 좁은 길 나는 건네 주 손 잡고 그 무엇도 두렵지 않네 주님 주신 약속 내게 있으니 순종의 길 예수의 길 그 좁은 길 기쁨의 길 승리하는 나는 건네 주 손 잡고 그 무엇도 바라지 않네 저 하늘에 내 소망이 있으니 구주의 언약 미사와 내 소망 더욱 크리라 할렐루야 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 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Nos has dado la oportunidad de poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayudan, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ayudan, Señor, que la obra de Emmanuel pueda estar en ellos. Padre Dios, también te queremos ver por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han llevado esa promesa delante tuyo, ayudan, Señor, que cada uno de ellos puedan recibir esa bendición que viene de ti. Padre Dios, también te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda mensualidad, que cada uno de ellos han detenido esa determinación de servir a tu iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan estar ese gozo que viene de ti. Padre Dios, también te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan siempre dar gracias delante tuyo. Y ayuda, Señor, que ellos puedan tener la respuesta de sus oraciones y puedan estar llenos de tu gozo. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa recompensa que viene de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos al tener ese corazón delante tuyo puedan estar llenos de tu gozo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda delante del Señor. Aleluya. 내가 무엇이기에
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀. La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 5 hasta el 6. Efesios 3, versículo 5 hasta el 6. Vamos a leer todos juntos. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y comparticipadores de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de recibir la palabra del Señor, que todos nosotros tengamos ese corazón preparado de recibir esa palabra, y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리에게 주시는 말씀을 정말 땅에 떨어뜨리지 아니하고 받는 우리의 심령 되게 도와주시고, 하나님 아버지, 우리의 마음에 정말 하나님의 말씀에 그 정말 모든 씨앗이 뿌려지고 정말 하나님 열매 맺을 수 있는 심령들로 우리 모든 영혼을 인도하여 주시옵소서. 오늘도 귀한 말씀을 전해주시는 우리의 감동 입술의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감 있게 도와주시고, 하늘의 비밀을 말씀하실 때마다 우리는 그 말씀을 아멘으로 화답받고 주 앞에 나갈 수 있는 심령으로 하나님 아버지 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 그러므로 말미암아 우리의 심령이 더욱더 뜨겁게 감동되어지며 주 앞께로 나갈 수 있는 이 시간 될 수 있도록 하나님이 성령으로 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 주의 날을 damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo al llevar tu palabra pueda llevar esa palabra que viene de ti. 감당하고 영접할 수 있는 Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa fe de poder recibir esa palabra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님의 은혜가 우리 모두에게 임하기까지 Hasta que esa gracia de Dios pueda venir a cada uno de nosotros y hasta que esa gracia pueda obrar dentro de nosotros, 잘 생각하지 못한 중요한 Ay. 자들이 있습니다. tenemos que recordar a esas personas que han hecho algo muy importante para que esta gracia pueda venir en nosotros. Ellos no realizaron esa obra haciéndolo por ellos mismos, sino que ellos tuvieron responsabilidad de esa obra del Señor. Se sacrificaron en sí mismos y ellos se esforzaron. ¿Se esforzaron para quién? Eventualmente para nosotros. 정말 기독교의 역사에 처음부터 있었던 Y incluso si nosotros vemos las obras que ocurrieron en el principio del cristianismo, podemos ver que fue continuado por algunas personas, por esas personas. Pero entonces podemos ver que, en otras palabras, hay ese grupo de personas que ellos... 그러니까 자신의 Ese grupo de personas que ni siquiera fue por su propio beneficio, ellos se esforzaron con todo su ser para que así nuestra vida de fe en el día de hoy pueda ser sostenido y pueda continuar. De esta manera, 그런 자들을 Dios está usando a este grupo de personas y también Dios desea de que nosotros seamos ese tipo de personas, ese grupo, seamos parte de ese grupo de personas. Y la verdad es que nosotros ya somos personas que hemos recibido ese deber de Dios. 자, 우리 교회 안에 Si vemos dentro de nuestra iglesia, podemos encontrar a muchos diferentes personas y muchas personas con diferentes habilidades y poderes. 도움을 주는 성도들은 Y hay esas personas que entregan a sus vidas para poder servir a la iglesia y esas personas que son usadas de esa manera no son muchas, sino son pocas. Obviamente son usadas todas las personas usadas de diferente manera, pero si vemos, digamos, por ejemplo, en una empresa, podemos ver de que hay esas personas en particulares que ellos se esfuerzan aún más
que las otras personas y podemos ver de que a través de su esfuerzo muchas personas son beneficiadas a través de él. Por eso, entonces si vemos este grupo de personas, aunque sea poca, podemos ver de que ellos podrán recibir mucha persecución, incluso de pronto no vayan a estar en Spotlight, o sea, en el lugar donde todas las personas vayan a reconocerlos. Podemos ver de que ese sacrificio verdadero de cada uno de ellos viene a ser sacrificio, o sea, viene a ser beneficio para uno mismo. Queridos hermanos, tenemos que saber que hay unas personas, hay ese grupo de personas que nos están ayudando a nosotros sin que nadie se dé cuenta, sin que sean reconocidos. Incluso en medio de la multitud podemos encontrar a personas malas y podemos ver de que ellos se esconden en medio de la multitud. Y tenemos que saber que incluso están a esas personas que sirven a la iglesia y que sirven y una y otra vez, incluso ellos no son reconocidos, pero así toda esa multitud son beneficiados a través de estas personas. Y entonces si vemos a estas dos personas según la perspectiva de Dios, ¿cómo podemos ver? A las personas que están haciendo, sirven adelante del Señor, son personas que la verdad son justas y son justificadas por el Señor. Y la verdad es que nosotros, de la misma manera, tenemos que esforzarnos para poder realizar esa justicia de Dios. Pero entonces, obviamente, esa justicia que está dentro de nosotros, esa voluntad, la verdad, no se puede comparar con la voluntad de Dios, con esa justicia de Dios. Por eso, entonces, nosotros podremos menospreciar esa justicia que está dentro de nosotros y podremos decir, ay, la verdad, como no se puede comparar, entonces no deberíamos realizar nada de esto. Pero la verdad, eso es un malentendido. La verdad, no podemos decir de esa manera. El decir, ay, si esa mi propia justicia no tiene nada, ningún valor y no lo voy a hacer. La verdad, es algo que estamos malinterpretando. No importa si tengamos muchas faltas y todavía tenemos muchas debilidades. A través de nuestras acciones, la verdad, estamos beneficiando a la iglesia. Y la verdad es que el Señor, la verdad, no decía que nosotros hagamos todas esas acciones por hacer, sino que a través de ese esfuerzo nuestro, Él desea usar para poder hacer su reino, para poder cumplir con su justicia. Queridos hermanos, si vemos al cristianismo, entonces si vemos la fe cristiana, ¿qué es la fe cristiana? Cuando nosotros hablamos sobre la fe cristiana, estamos hablando sobre esa persona que es usada por las otras personas. Ese es el contenido esencial de la fe cristiana. ¿Qué es? Es ser usado por Dios para los demás. Pero entonces lo triste en todo esto, ¿qué es? Que hay una gran cantidad de personas que piensan en sí mismos, que sus pensamientos se enfocan en sí mismos y así viven sus vidas. Y aunque ellos puedan realizar esas diferentes obras, pues justas, de todas maneras lo hacen. O sea, todo en su origen de todas sus acciones vienen a sí mismo, calculan todas las cosas para ver qué es beneficioso para sí, haciendo las cosas por sí mismo. Y todas las cosas lo hace para poder beneficiarse a sí mismo, mirando qué es lo que le sirve a él y qué es lo que no. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que estas personas tienen que hacer la voluntad del Señor y estas personas, la verdad, dentro de ellos no está el Señor. Queridos hermanos, si vemos la obra que el Señor desea hacer y la obra que Él hizo, podemos ver de que todo esto es que Él mismo se sacrificó a sí mismo, que Él entregó su vida. ¿Para qué? Para poder salvar a muchas personas. Esto es la voluntad de Dios y esta misma voluntad es lo que Dios está pidiendo a la iglesia. Por eso, entonces Dios
lo que desea a que nosotros hagamos, ¿qué es? Es que, oye, tú entrégate a ti mismo para muchas personas, para muchos. 우리는 결국 Queridos hermanos, 실제로 나를 por 위해 eso, 우리를 위해 수고한 사람이 entonces, 있는데도 불구하고 nosotros, aunque hay personas que se han sacrificado por uno mismo, hay muchas personas que se han sacrificado por uno, 도우시는 그런 일들은 바로 그 사람이 pero entonces la verdad es que esa persona, aunque se está esforzando de las cosas que yo debería hacer, pero esa persona está esforzando por mí, pero hay muchas personas que no desean ser conscientes acerca de eso y ni siquiera quieren prestar atención a eso. 하나님께서 우리에게 주신 Pero entonces 하늘의 신령한 복의 Entonces, 계속 사모하고 있다. nosotros con todo nuestro corazón estamos anhelando toda la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿no es así? Pero entonces tenemos que saber que esa promesa viene a través de este tipo de personas que me están sirviendo, que me está amando, que me está ayudando. A través de ese camino es donde esa bendición viene a nosotros, es donde esas promesas se están cumpliendo. Ese es el camino por el cual vienen esas promesas. 그러한 어디서 이렇게 돕는 자들이 계속 있을 Por 것이고, eso, 위에서도 entonces si 어디가 vemos dentro de la iglesia constantemente, habrán personas que vayan a ayudarnos y van a servirnos, pero el pensar que esto es algo obvio y natural que debería de ser así, la verdad eso es algo incorrecto. 사람들이 ¿Por qué? Porque esas personas, si el momento en que ellos se rinden y dejan esto a un lado, entonces esa bendición de Dios y esa gracia de Dios, la verdad, no va a poder venir a mí y desaparecerán. Queridos hermanos, es obvio de que nuestra posición espiritual vaya a recibir va a ser influenciada o no. Tenemos que saber que nosotros tenemos que apoyar a esas personas que me están sirviendo, para que ellos puedan puedan seguir adelante con su servicio, para que así eso pueda ser beneficioso para uno. 우리가 모두가 Queridos hermanos, 우리 모두가 todos nosotros, 교회 모두가 toda la iglesia, 사실은 영광을 위해서 toda la iglesia, 영광스러운 미래를 위해서 또 우리의 하나님 주신 지위, toda la iglesia para poder sostener esa fe y la verdad para poder sostener ese futuro que viene para nosotros, tenemos que sostener la fe de cada uno de nosotros para que esto pueda servir a todos nosotros. La verdad es que tenemos que servir a la iglesia. Pero entonces, si nosotros somos usados todos juntos para servir al otro, ¿qué tan hermoso sería esto? Y la verdad, esto es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. El Señor está buscando a las personas que lo vayan a servir a Él. Pero también la persona que piense, pero ¿quién va a servirme? ¿Quién va a seguir sirviéndome? Pero entonces esto es algo muy egocéntrico. Tenemos que saber que uno es el que se tiene que convertir en la persona que vaya a servir a los demás. De que esas pocas personas, a través de venir delante del Señor, de entregar sus vidas, de sufrir por el Señor, esas personas entonces tendrán que ser usadas por Dios. Esas personas son las que han recibido la gracia de Dios. 이것은 보편 명령입니다. Y este mandamiento de que uno tiene que servir a los demás y ser usado por Dios es algo que es un mandamiento para todas las personas. No es, haga la persona que desea servir, hágalo. Esto no es lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo, oye, tú tienes que hacer las obras justas. Y nuestro deber es seguir ese camino justo. 당연히 Por eso, cada uno de nosotros, es obvio que nosotros tengamos ese corazón de gratitud. Tenemos que tener ese corazón preparado de dar gracias delante del Señor. Y la verdad es que nosotros como cristianos, nuestra gratitud es algo que viene una y otra vez, y nuestro fundamento, ese corazón esencial dentro de nosotros es el agradecimiento.
회사를 차린다든지 Por ejemplo, si vemos a las personas, digamos, por ejemplo, si vemos a un dueño que tiene una empresa o pues que lleva su empresa, hay unas personas que podrán pensar, ay, sí, esa persona también pues está ganando dinero por quedarse quieto o así. Pero si vemos y dentro de la iglesia, entonces hay unas personas que podrán pensar, ay, como solamente si está el edificio, la verdad, la iglesia es se forma así naturalmente. Pero queridos hermanos, claro que no. ¿Cómo será que la iglesia, solamente por tener un edificio, podrá administrarse? Si vemos a la obra de la iglesia, es algo que obviamente uno necesita la administración. O sea, debe haber esas personas que administren la iglesia para que esto pueda funcionar. Debe haber alguien que esté haciendo esto, ¿no es así? La verdad es que hay muchas personas que piensan como, ay, sí quiero tener parte de la iglesia, pensando como si esto fuera algo fácil, pues, y leve de tomar. Pero queridos hermanos, dentro de nuestra cabeza nosotros somos conscientes, debe haber alguien que está trabajando. Mírense y examínense a cada uno de ustedes. Cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando vemos que la iglesia se está moviendo, o sea, que está siendo administrada, que está haciendo, que tiene que está funcionando, nosotros somos conscientes de que, obviamente debe haber alguien que esté sirviendo, o sea, alguien que debe estar trabajando. Pero la verdad, las personas piensan que esto es algo obvio. Pero no es así. Estas personas están entregando sus vidas para que esta iglesia pueda mover, o sea, pueda administrarse, pueda seguir adelante. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Esas personas que miran a sí mismas, ¿cuál es mi propio beneficio? O sea, ¿dónde están mis cosas para poder obtenerlas? Pero el pensar de esta manera son las personas que todavía están en su viejo ser, buscando sus propias cosas egocéntricamente. Pero tenemos que saber que ahora que venimos a la iglesia, nosotros tenemos que venir a la iglesia a poder entregarnos a nosotros mismos, hacer sacrificio delante del Señor. Pero la verdad es algo triste. Y digamos, y el sentir que ellos sienten pues ese dolor, digamos, algo dentro de ellos. La verdad es que el hecho de que nadie lo vaya a reconocer a uno en medio de ese sacrificio, la verdad podrá convertirse en un dolor para uno. Pero entonces, de todas maneras, uno conoce que esa persona, al servirme a través de su sacrificio, yo estoy dentro de la bendición de Dios. Uno podrá conocer esto. Y la verdad, el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros que sirvamos a la iglesia, de que toda la iglesia, de que todos nosotros, todos los miembros dentro de la iglesia vayan a sacrificarse. Esto es lo que Dios espera y nos está ordenando a nosotros. Y tampoco no estamos hablando de tengo que recibir el servicio de la iglesia, o sea, la iglesia tiene que servirme. Espero que cada uno de ustedes puedan votar este pensamiento, sino que cada uno de ustedes puedan entregarse ante la iglesia para que ustedes puedan ser usadas por Dios. Y esto es como así la iglesia ha venido desde un principio hasta ahora. Si vemos a Esteban, ¿cómo él murió? Él murió pues siendo apedreado. Él fue mártir, ¿no es así? Y nosotros a veces cuando hablamos sobre Esteban, pues podemos pensar y decir, Esteban, Dios lo miró a él y la verdad es que él murió por su propio honor. Yo también quiero morir de esa manera. Pero queridos hermanos, el hecho de ver esto de esta manera es lo mismo que ver la iglesia con la perspectiva del mundo. Tenemos que saber que Esteban murió por Dios. Él murió por la iglesia. De que Dios lo usó a él. Para que él, peleando en contra de la iglesia, en ese momento en el cual estuvo esas dificultades, en contra, pues, del cristiano, o sea, de Cristo, él peleó en medio de eso y él fue usado por Dios de esta manera para la iglesia.
Pero queridos hermanos, hay muchas cosas que venimos a la iglesia y traemos dificultad. Pero ¿de dónde vienen esas dificultades? Vienen de nuestro interior, vienen de nuestro viejo ser. Esa costumbre de nuestro viejo ser viene y nos molesta y hace que nosotros constantemente vayamos atrás, que nosotros volvamos a lo de atrás. ¿Por qué? Porque así los llega el punto de pensar, esas personas están haciendo porque ellos quieren, eso no tiene nada que ver conmigo. La verdad es que ellos tienen que servirme a mí porque nadie me reconoce a mí. Miren lo que estoy haciendo. Pero queridos hermanos, el Señor espera que todos nosotros nos esforcemos delante del Señor. Pero queridos hermanos, aunque nosotros decimos legalmente que nuestro viejo ser ya ha muerto y nosotros sabemos de que ya a través de del bautismo, nosotros, pues ese viejo ser ya ha muerto. Pero de todas maneras, dentro de nuestro interior, este viejo ser está funcionando, o sea, esto constantemente está funcionando dentro de nosotros, pero la verdad de esto tiene que ser cortado. Eso viejo ser que viene a que nosotros nos enfoquemos en nuestra propia gloria, en nuestro honor, en el dinero. Y el hecho de que no nos hace conocer de que nosotros somos personas que hemos vivido a través de la muerte de Cristo. Y la verdad, nosotros tenemos que dar gracias a través de eso. Pero hay unas personas que dicen, pero si la iglesia se destruye, está bien. Lo más importante es mi propia perspectiva, de que me reconozcan a mí, de que vean de que lo que estoy diciendo está bien. Pero yo al escuchar esas palabras me sorprendí mucho porque es algo que ocurrió varios años atrás. Pero la verdad es que nosotros tenemos que abandonar esa perspectiva en la cual nosotros nos miramos a nosotros mismos, esa fe egocéntrica, y eso es algo que debemos abandonar esto. Pero la verdad es que vienen a traer esto y tienen dentro de esto en sus corazones. Pero entonces, ¿qué está lo opuesto a esa fe egocéntrica? Estamos hablando sobre esa fe que viene de Dios, que Dios espera darnos a nosotros. Pero queridos hermanos, hay muchas personas que han malinterpretado por completo a nuestro Dios y la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que cambiar esa fe egocéntrica, tenemos que cambiarlo. Queridos hermanos, esa bendición que viene de Dios viene a través de que en el momento que nosotros participamos en la obra de Dios. No es el hecho de que nosotros disfrutemos dentro de eso. Y obviamente nosotros, la verdad, decimos, tenemos que recibir mucha bendición para poder conocer esa bendición. Pero tenemos que saber que esa bendición a nosotros viene como herencia de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros heredamos? Heredamos esa obra de Dios. Para que nosotros podamos recibir esa bendición y disfrutar de esto. Nosotros tenemos que también heredar esa obra de Dios. Y nosotros en ese momento, entonces, la verdad, ciertamente recibiremos esa gloria de Dios. El hecho de pensar, yo no quiero sentir y yo no quiero tener ningún sufrimiento, solamente quiero recibir esa bendición. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el poder obrar, el ser usados por Dios es bendición, es nuestra herencia. La verdad es que nosotros nunca, hasta el último momento, la verdad, nosotros no podemos depender de las otras personas que nos están sirviendo, sino que nosotros tenemos que servir. En un punto tenemos que servir, y la verdad, el solamente depender de estas personas, la verdad, no tenemos ninguna palabras si venimos delante de Dios. Todos nosotros tenemos que ser transformados. Todos nosotros, la verdad es que tenemos que entregarnos a todos delante de Dios, ser usados por Dios. Y hasta que esto se cumpla, la verdad, la iglesia no es completada, no está siendo perfeccionada. Aunque no importa si ninguno me vaya a reconocer,
La verdad, en el momento en que nadie me reconozca, ese es el momento en que tenemos que servir a Dios, tenemos que sacrificarnos delante de Dios. Y aunque mi sacrificio, la verdad, esté sirviendo y esté ayudando a las otras personas, la verdad no es algo que nosotros tenemos que jactarnos, no es algo que nosotros tenemos que gloriarnos, sino que es todo lo contrario, es dar gloria a Dios, es obedecer constantemente a la voluntad de Dios. Y es recordar el hecho de que Dios me ha servido a mí, y esa es la actitud apta que uno debe de tener. Y esta actitud, la verdad, es esa señal, es esa marca que es en nuestra fe, de que nosotros tenemos que recordar esto, tenemos que dar gracias acerca de esto, de que nosotros, ay Señor, yo sé acerca de esto, ay sí Señor, es verdad, gracias por esto, mi vida, o sea, mi vida, el resultado de mi vida tiene que demostrar esto. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos a la iglesia, y la verdad hay muchas cosas que nosotros no pensamos acerca de la iglesia y éramos inconscientes de la iglesia, pero queridos hermanos, Dios nos está mostrando a nosotros, Dios nos está llenando de sí para que así nosotros podamos ser conscientes de qué es la iglesia. Y les bendigo en nombre de Jesús, que nosotros podamos conocer qué es la iglesia. Y ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que nosotros en ese momento en el cual nosotros pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, algo que nosotros, la verdad, no habíamos podido pensar anteriormente. Pero entonces tenemos que recordar que esto ocurrió como si fuera un drama a través de esto. De que el hecho de que nosotros creemos en Jesús, al decir que creemos en Jesús, ahora pertenecemos dentro de la iglesia. De que nosotros luego recibimos la herencia y luego así entramos al reino de los cielos. Pero entonces esto se ha simplificado tanto que esto se ha puesto sistemáticamente. Y entonces uno cuando dice, ¿usted cree en Jesús? Sí, pues sí, obviamente yo creo en Jesús y voy a entrar al reino de los cielos. Es obvio. O sea, todo se ha vuelto sistemáticamente, y así, pues en medio de este sistema, o sea, que han formado, lo han puesto de esta manera. Y esto es algo que ocurrió por 2000 años. Y podemos ver de que esto cada vez en el siglo XX, al entrar al siglo XX, esto se ha vuelto más específicamente. Pero la verdad es que al principio no era así, esto no era así tan sistemáticamente como ahora lo demuestran y lo enseñan. Tenemos que saber que desde el principio, había en la iglesia primitiva, el hecho de conocer todo esto era algo que una persona había recibido. Esa revelación fue dada solamente a una persona, y esa persona tenía esa carga dentro de él. Y el punto en el cual donde el destino de toda la humanidad estaba puesta a través de esa persona. Pero entonces, si les digo otra cosa importante también, si vemos al pueblo de Israel, podemos ver de que ellos estuvieron por muchos años. Pero si vemos al pueblo de Israel, si vemos en la perspectiva de ellas, los gentiles eran personas malditas. Estos gentiles eran personas que no eran podido entrar en ellos, no podían recibir la salvación. Pero queridos hermanos, ustedes y yo somos gentiles. Y aunque ahora nosotros hablamos sobre Jesús, hablamos sobre la salvación y la vida, pero la verdad en un punto en la historia éramos personas que no podíamos hablar acerca de esto, ni siquiera era inimaginable para nosotros, acerca del Mesías. Pero entonces hablamos ahora en el Mesías, era el Mesías de Israel. Si hablamos sobre el Dios que ahora estamos hablando de Israel, Dios de Israel. Y la verdad es que éramos personas que ni siquiera éramos personas que podíamos recibir esto. O sea, era algo inimaginable al recibir esto. O incluso nosotros, si en recibir esto hubiéramos llegado al punto de nunca conocer a Dios.
내가 거기 중심에 들어가서 Pero entonces, 교회라는 뭐 시스템 nosotros ahora al mirarnos en nuestra perspectiva de ahora podremos pensar, sí, entonces como la iglesia es algo que existió desde antes, obviamente esto ya estuvo así, y la verdad es que esto es algo que era obvio, este sistema, esta teoría, las diferentes denominaciones, todo esto, la verdad es algo obvio y es algo que me está sosteniendo. Pero si hubiéramos conocido de que hubo un punto en el cual nosotros no estábamos ni siquiera presentes en esto, la verdad, nosotros deberíamos dar gracias delante de Dios, gracias a todo esto y ser conscientes acerca de esto. Pero queridos hermanos, nosotros éramos personas que ya éramos malditas, éramos personas que deberíamos entrar en el infierno, éramos esas personas que teníamos que recibir esa ira de Dios. Éramos personas como que éramos paja para poder ser usadas, para poder llevar, para poder encender el fuego del infierno. Éramos personas tan insignificantes que ni siquiera hemos puestos en él. Por ejemplo, si vemos a Jonás, Jonás fue ordenado por el Señor, por Dios, para que fuera y predicara a los gentiles. Pero Jonás no quería obedecer a esto. ¿Por qué? Porque de pronto ellos podían arrepentirse a esto. Pero entonces él no quiso venir. Pero entonces él fue forzado para poder predicar. Pero entonces una y otra vez, pero en su corazón, la verdad es que él no quería que ellos se arrepintieran. Esta era la posición, la perspectiva de los judíos, y esto era algo normal y era general de que los gentiles no hubieran podido entrar en él, no hubieran podido recibir la salvación, y eso era algo obvio en ese momento. Pero entonces, ¿cómo será que los gentiles fueron aceptados por Dios? ¿Cómo será que los gentiles llegó el punto en el cual Dios lo recibió? ¿Cuál fue la razón por la cual Él nos ha tomado a nosotros? Él ha abierto sus brazos para que nosotros podamos entrar en Él. Pero entonces, ¿quién era la persona que vino para poder llevar a esto a todas las personas, a todos los gentiles? ¿Quién es aquel que recibió esa revelación para poder ya llevar esto? ¿A quién fue llevada esa revelación? En la cual nadie lo ha reconocido. Pero esta persona, ¿quién es esta persona que con todo su corazón, que tuvo que pasar por ese proceso doloroso para poder llevar esta revelación? Estamos hablando del apóstol Pablo. Él, la verdad, él fue menospreciado incluso por sus propias personas. Incluso fue acusado y en ese momento incluso llegó al punto de morir, casi morir, de ser asesinado. Incluso. Pero él de todas maneras, él no renunció a todo esto. Él no renunció a todo eso, sino que fue todo lo contrario. Esa revelación que él recibió, él no dejó que esto cayera al piso, sino que él con toda su fuerza, él hizo de que esto pueda tener raíz, pudiera tener fruto, crecer y así tener fruto. Y así es, a través de su sufrimiento, es como nosotros podemos tener esa salvación. Como esa única persona se esforzó con todo su ser para poder hacer. Estamos hablando hasta un cierto punto. Y si miramos el pasaje bíblico que vimos la semana pasada, podemos ver de que Pablo dijo de que él había recibido esa revelación y dijo de que esa revelación que él había recibido es algo que cada uno de ustedes podrán conocer a través del Espíritu Santo. Y el día de hoy, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si vemos el versículo 5, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo importante? El punto importante. Está hablando sobre esa obra que no estuvo anteriormente, pero estuvo ahora. O sea, está hablando sobre ese tiempo en sí, en ese momento, sí, en ese momento en que recibe esa revelación. Y dice que solamente ciertas personas han recibido esto. Pero entonces en sus palabras Él dijo a los apóstoles y los profetas, o sea, Él lo habla pues generalmente. O sea, Él lo habla como generalmente, o sea, hablando de todos los apóstoles y los profetas. Pero entonces esa revelación, ese misterio que fue también oculto a los profetas del Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué dice? Pues ese misterio, si leemos todos juntos hasta la primera parte, pero el misterio en las otras generaciones que no se dio a conocer a los hijos de los profetas. O sea, cuando dice que no se dio a conocer a los hijos de los profetas, ¿qué es lo que está hablando? Cuando está hablando de toda la generación, o sea, todo el mundo. Está hablando a todo el mundo. De que no se pudo ver en otra generación y que no fue hecho a conocer a ninguna otra generación, o sea, que no se vio en otro lugar. Antes de que viniera ese tiempo del Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo fue en el Antiguo Testamento? Incluso si nosotros vemos a las personas del Antiguo Testamento, las personas más grandes del Antiguo Testamento, ellos tampoco no pudieron recibir lo que Pablo había recibido. O sea, ellos en el Antiguo Testamento lo habían recibido, pero lo recibieron como muy levemente, muy exteriormente, como si pasó de ellos muy rápidamente sin que ellos pudiera darse cuenta de esto. O sea, vieron en su exterior, pero no vieron el contenido de esto. Pero entonces si nosotros podemos conocer mucho pues del Antiguo Testamento, e incluso también podemos conocer pues en sí todo el significado de todo esto. Pero entonces, ¿cómo nosotros conocemos lo del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos está explicando el Antiguo Testamento. Es por eso que nosotros podemos conocer el contenido del Antiguo Testamento. Por eso, a través del Nuevo Testamento podemos conocer lo que nos está hablando el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vemos cómo Dios le dijo a Abraham, ¿qué es lo que le dijo a Abraham en Génesis 12:3? ¿Qué dice? Y te bendeciré y te bendeciré a los que te bendicen y maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nosotros, como las personas del Nuevo Testamento, conocemos esto, entendemos esto. Pero ¿por qué es esto? Es porque Pablo nos lo ha enseñado a nosotros, como nos dice en Gálatas 3:8, y dice, y las Escrituras previendo Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti será bendita todas las naciones. Así es como nosotros podemos entender lo que nos está diciendo en el Antiguo Testamento, cuando Dios le prometió esto a Abraham. O sea, a través de la interpretación del Nuevo Testamento podemos encontrar el Antiguo Testamento. Si les digo otro ejemplo, si vemos al profeta Isaías, él dijo, si vemos en el versículo 49, que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures la reunión de Israel. También te di por luz en las naciones para que seas mi salvación en los posteros tiempos. Entonces, serás luz en todas las naciones. Pero entonces, la verdad es que, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pero entonces, si vemos más adelante, si vemos en Hechos 13, entonces nos habla acerca de esto. ¿Qué dice? Pero entonces como los judíos no desean recibir la palabra, entonces así esto ahora será dado a los gentiles.
Pero como los judíos no quieren recibir esto, entonces se ha sido desechada por ellos, entonces ahora será dado a los gentiles. Pero entonces podemos ver lo que Isaías, el profeta Isaías había recibido, ahora se está interpretando a través del Nuevo Testamento. Por eso, entonces, si vemos el rol de los apóstoles, ese rol de ellos es algo tan importante, es tan importante. 사도들은 그 옛 그 선지자들의 말에 숨은 Y 뜻을 알아내서 podemos ver de que a los discípulos y a los apóstoles en ese tiempo conocían, o sea, pudieron entender lo que decía el Antiguo Testamento. Pero entonces por eso, ¿qué es lo que dice? Como ellos no conocían exactamente lo que les quiere, pues porque no sabían lo que dice a través de esto. Pero entonces ahora esto será, ahora ellos van a poder entender esto a través de nuestra interpretación, 이제야 이제 알게 된 것이다. y así es como esto será perfeccionado, 영광을 받는 것이다. diciendo, ahora ellos son los que podrán poder recibir esa gloria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder revelar esto. Pero hasta antes de esto, la verdad, no podía ser. ¿Por qué? Porque nadie podía conocer lo que estaba tratando de decir. Y entonces, similarmente, también en 1 Pedro 1 de 10 hasta 12 también dice lo mismo. Por ejemplo, si les digo a ustedes, los profetas, la verdad, ellos profetizaron de la gracia destinada para vosotros, y ellos fueron diligentes a través de esto, pero la verdad ellos no conocían exactamente lo que estaban haciendo. 이제 오늘 Pero el día de hoy, Dios usa a esas personas para que ellos pudieran escudriñar, y ahora en este tiempo les indica qué es lo que estaban diciendo. Ellos en el pasado no pudieron conocer lo que estaban diciendo, pero el día de hoy, ahora sí, el día de hoy, lo que los profetas decían, y incluso los creyentes en ese momento no entendían, pero les estaba hablando a la próxima generación, a esa generación, esa nueva generación, estaba hablando de esa nueva generación que iba a venir más adelante. Le estaba hablando a esa palabra de la generación ya más adelante, por eso ellos le estaban hablando a esa generación próxima. 이것은 천사도 모르고 있었다. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Esto ni siquiera era algo que los ángeles conocían, lo que los profetas profetizaban. La verdad, los ángeles no conocían lo que estaba tratando de decir. No, era una realidad que ellos no conocían. 이것은 갑자기 그 예고 없이 있었던 일은 아니고. Pero entonces todo esto no es algo que vino de la nada, o sea, que eso no haya sido pues profetizado anteriormente, sino que, como dice el Señor, dice que todo esto ya había sido profetizado. Y si nos dice en Juan 14, 25, 26, también, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que la palabra nos dice a nosotros? Oye, tú siempre has estado conmigo, ustedes han conocido quién soy yo, y yo estoy con ustedes, pero ahora no les puedo decir todas las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poder sostener todo esto. No van a poder sostener todo esto si les digo ahora, pero yo te enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, y te hará conocer todas estas cosas. O sea, pues recuerda, por eso esto. Incluso en Juan 15, 26 hasta 27, habla más profundamente de esto, más específicamente. Oye, tú no lo conoces esto, pero yo deseo que tú puedas llevar esto. Yo he estado contigo desde el principio, pero yo deseo de que tú recibas al Espíritu Santo, y así tú tendrás que llevar tu deber a través de esto. Y así es como la palabra de Dios se ha cumplido a través de ellos. Por eso, entonces podemos ver de que en el principio, en el momento en que el Espíritu Santo, en el momento en que obró, no significa que de repente todas las personas conocieron, de repente. No estamos hablando de esto, sino que fue dado a una persona. Y la verdad es que la iglesia en ese momento, la iglesia primitiva en ese momento, la verdad no conocían esto. Y la verdad, la iglesia no tenía esa visión, o sea, de que era como iglesia, la verdad no conocían. O sea, no conocían lo que el Señor le estaba diciendo.
Por eso, también los gentiles en ese momento, la verdad es que también los judíos en ese momento no podían aceptar de que los gentiles iban a ser con ellos, se van a reunir y ser un solo cuerpo. O sea, no conocían acerca de esto. Y para los judíos era algo inaceptable todo esto. ¿Por qué? Porque ellos, la verdad, se burlaban del hecho de que, ay, ¿cómo será que los gentiles podrán ser uno con nosotros? O sea, era algo que no se podía aceptar en ese momento. O sea, era una idea que no se podía aceptar. Por eso si vemos en medio de la costumbre y de los judíos, esa costumbre que estaba tan profunda en los judíos, algunos de los discípulos, la verdad, era algo que no podían aceptar esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan acostumbrados a esto, a su costumbre. Pero la verdad, pues uno de los apóstoles se esforzó tanto para poder llevar eso. Solamente uno se esforzó. Pero incluso pues no, alguno de los judíos en ese momento, o sea, de los mismos discípulos, la verdad, negaron esto. Incluso Pablo dijo, como, creo que esto es algo difícil de creer. Pero la verdad es que esto de que los gentiles iban a recibir de que ellos iban a recibir la salvación, pero hay muchas personas que menospreciaron esto y no podían aceptar esto. Y también el hecho de que Pablo en ese momento dijo que fuera hasta Cornelio en ese momento, de que fuera y fue obligado para que fuera a ese gentil. Pero entonces él no quería ir a Pedro tenía que ir, pero entonces él, la verdad, no quería ir, pero fue obligado una y otra vez. Pero entonces también el apóstol Pablo tuvo dificultad para poder convencer incluso a los discípulos. O sea, había pues gran dificultad, pero entonces por eso Pablo dice lo mismo en la carta de Éfeso. Entonces dice y enfatiza una y otra vez esto, una y otra vez. Enfatiza acerca de esto. Por eso vuelve a decir en el versículo 5 una y otra vez algo que ya había escrito anteriormente, que dice, anteriormente no se había hecho conocer, pero ahora se ha hecho conocer. O sea que ya se realizó. O sea que ya se realizó. O sea que es un pasado. O sea que es en términos pasado. O sea que ya ha sido hecho. O sea, se dio a conocer, o sea, es algo que ya se ha hecho, o sea, que se ha revelado a Él. O sea, que ahora, en este mismo instante, se ha hecho conocer esto. Que no algo que no se ha hecho conocer en otras generaciones y no se va a conocer más adelante. Podemos ver qué es lo que dice, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. O sea, está hablando de ahora, es algo que se ha revelado. Es algo que se ha hecho, de que Dios escogió a esas pocas personas para poder enseñar esto. ¿A quién? Está hablando a los santos apóstoles y profetas. Pero entonces si vemos esto teológicamente, dice santos profetas y santos apóstoles y profetas. O sea, está separando esto. O sea, no está poniendo, cuando dice santos, no está poniendo a todos a los apóstoles y profetas, a todos, pero sino que está dividiendo a los santos apóstoles y los profetas. Está diciendo que la posición de los apóstoles es algo tan importante, que su posición es más grande. Pero entonces también Pedro, la verdad es que él, si vemos al apóstol Pedro, también podemos ver de que él no dijo de cualquier otra persona podrá recibir esa revelación, esa interpretación, sino que dijo que esa interpretación será privada, de que no todas las personas van a poder recibir esto, sino que solamente a esas personas, a esos santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. No está hablando que una gran multitud va a recibir lo mismo, o sea que todos van a ser inspirados de la misma manera, sino no está diciendo eso, sino que los santos hombres, o sea que las personas serán escogidas
y así serán inspirados. O sea, está hablando sobre esas personas específicas que van a ser, que son escogidas para poder ser inspiradas. Por eso, si nosotros vemos cuando dice santos apóstoles, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces uno puede decir, ay, todos nosotros también somos santos, o sea, santos miembros. Pero entonces tenemos que saber de que la palabra acá se está usando un poco diferente. Esta palabra santo se está hablando, se conecta directamente y se usa solamente a los apóstoles. Pero entonces, si vemos esas personas desde la perspectiva de que han recibido esa revelación, podemos encontrar a Pablo y también podemos ver a los otros apóstoles. Pero entonces podemos pensar, ¿quién es Dios? ¿A quién le está revelando? Dios a quién le está dando esa revelación. Pero si hablamos en simples palabras, Pablo tiene ese privilegio. Si vemos a Pablo, él constantemente dice que él es una persona pequeña, o sea, es entre todos los santos, o sea, de que siendo humilde. Pero entonces él, la verdad, ha recibido esa gracia aún más grande, que él incluso rebajándose a sí mismo, pero de todas maneras él dice que él ha sido, específicamente él ha recibido esa revelación. Y incluso él dijo que ha sido apartado por Dios, que ha sido apartado por Dios. O sea, cuando dice que ha sido apartado, ¿qué significa? Está hablando sobre la persona que es santa. En otras palabras, podemos ver que Pablo, la verdad podemos predecir cuánto él se esforzó en esto. Si vemos en la iglesia primitiva en ese momento, podemos ver que en ese lugar estaba la sinagoga. Existía la sinagoga. Pero entonces, ¿cuál era el problema? O sea, ¿qué es lo que ellos discutían en ese momento? ¿Será que los gentiles también reciben la salvación? ¿Será que Dios permite la salvación a los gentiles también? Si vemos a los gentiles, ¿por qué? Porque dicen que han escuchado de que en diferentes lugares los gentiles están siendo salvos. Pero entonces ellos comenzaron a discutir en ese momento con este tema. Y creo que ellos discutieron pues muy severamente. Y aunque la Biblia lo expresa muy levemente, pero creo que esa discusión era algo muy grande porque era una costumbre, y era algo que era constantemente diferente a lo que ellos pensaban. Y podemos ver de que el hermano de nuestro Señor era el que estaba dirigiendo eso. Y pues en ese momento también algunas personas dijeron como, creo que el Señor lo ha hecho, creo que lo permitió. O sea, tenían esa pregunta esa duda acerca de eso. Pero entonces esto era una discusión que es un tema que continuó pues más adelante. Pero entonces si vemos a los evangelios sinópticos, podemos ver que en los últimos versículos también dice, digamos en Mateo 26, 19, también dice que a todas las naciones, eso tiene que ser llegado a todas las naciones. Y en ese momento, la verdad, no sabían si esto era así o no. Pero entonces podemos ver que esta palabra ha salido del apóstol Pablo, de que anteriormente había sido pues editado de esta manera y luego se agregó esto. Pero podemos ver de que Pablo, la verdad, él tenía responsabilidad de lo que había recibido y él sabía que tenía que llevar esto. Y él peleó por ello. Él peleó a través de esto, él peleó con esto del evangelio que es para todos los gentiles. Él tuvo dificultades con otros apóstoles, tuvo dificultad con otros cristianos, pero ¿será que él puede sostener esto? Pero es algo que había recibido de Dios, Y la verdad es que él tuvo la determinación de morir para poder llevar esto. Y así es como él fue a Jerusalén, tuvo la determinación de ir a Jerusalén. Y la verdad, él recibió muchas dificultades, muchas aflicciones, y la verdad incluso fue malinterpretado y sufrió muchas injusticias. Y si vemos en Efesios, podemos ver de que él dice de que esto fue, o sea, pues Pablo escribió que esto fue revelado a todos los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, él lo dijo generalmente. Y luego, ¿qué es lo que fue revelado? O sea, ¿qué es lo que fue revelado?
소아시아에 있는 많은 y le está hablando Pablo a toda la iglesia de Éfeso, incluso a Asia Menor, que es lo que dice, que los gentiles, dentro de la fe, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Dios, son copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. O sea, esos gentiles, la verdad que estaban fuera de esto, esos gentiles que estaban completamente, se alejaron de esto, que no tenían a esto. Pero ¿qué es lo que dice? Oye, tú, escuchen gentiles, ustedes son coherederos con Cristo. Aunque los gentiles, aunque dicen que ellos tienen a ese derecho, pero ustedes son iguales a ellos. Ustedes no es que hayan sido añadidos a los judíos, sino que ustedes son miembros del mismo cuerpo. Ustedes son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Cada uno de ustedes también tiene ese derecho delante del Señor. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son esos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. La verdad, si ustedes no están en Cristo, no puede ser levantado. Ustedes están dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes son esos diferentes miembros del cuerpo de Cristo. La verdad es que ustedes no son como personas que han venido como extranjeros, sino que ustedes mismos son parte del cuerpo de Cristo, son familia de Dios, son esos miembros de la familia de Dios. En ustedes está fluyendo esa vida de Dios. En ustedes está fluyendo en esa sangre de ustedes. Ustedes tienen que conocer esto. Y luego, ¿qué es lo que dice? Ustedes sean copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Todo esto, en medio de esa promesa, todas las cosas que vienen en medio del reino de los cielos, todo esto es de ustedes, es igual, es para ustedes. Ustedes son añadidos a esto, ustedes también son partícipes de esto. Pero para los judíos, esta verdad, esta realidad era algo que no se podía, ellos no podían aceptar. Y la verdad es que ellos no podían aceptar eso, pero para ellos, la verdad en ese tiempo era un gran shock para ellos. Es para ellos, ay Señor, yo soy usted, nosotros somos tuyos, nosotros somos los únicos, no es así, dinos. Pero la verdad para ellos era muy difícil aceptar esto, de que era también para los gentiles. Pero la verdad, si Pablo no hubiera llevado esto con todo su ser, si él no hubiera cumplido con esto no hubiera venido a nosotros, este evangelio no hubiera venido a nosotros. La verdad no hubiera venido a nosotros. Pero la verdad, para los judíos, los gentiles eran personas que eran ya sucias. Y si ellos pensaban que los gentiles, si iban cerca, iban a ser contaminados. Para ellos, los gentiles eran como los leprosos, que no podían ir cerca. O sea, era algo inimaginable para ellos. Ellos pensaban que si ellos estaban cerca, los gentiles iban a ser contaminados. Pero entonces podemos ver de que ellos tenían que alejarse de estos leprosos. Pero entonces para Dios, la verdad, esto era algo hermoso. ¿Por qué? Porque tenían que alejarse del pecado. Pero entonces para los gentiles el decir, ¿cómo puede ser que ellos puedan representar al Mesías de los judíos? ¿Cuántos se hubieran peleado ellos una y otra vez? Pero entonces Pablo, ¿cuánto él peleó para poder esto? Pero para nosotros, en nuestra perspectiva, ¿qué es? Oye, Pablo, apóstol Pablo, ánimo, usted sí puede, siga adelante. Pero podemos ver que eventualmente los apóstoles pudieron recibir esto. Y luego Pedro escribió, si vemos en 2 Pedro 3, 15 a 18, podemos ver de que Pedro luego acepta la autoridad de Pablo y incluso él
jactea sobre Pablo, y entonces también le dijo que así es como nosotros tenemos que ir y seguir adelante, luchar con esto. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que hemos recibido la gracia de Dios, y hay muchas personas como el apóstol Pablo que nos ha servido a nosotros para poder que nosotros podamos recibir esta gloria. Y la verdad es que hay esas personas, esta gloria no es algo que viene como si fuera algo obvio para nosotros y debería darse a nosotros. Todos nosotros tenemos que cambiar, tenemos que cambiar delante del Señor. Y la verdad es que nosotros no podemos venir delante del Señor decir, ay, tengo que pelear con las otras personas para poder seguir y pues ir más arriba de las otras personas. Es algo que tenemos que abandonar. Esto es algo que debemos abandonar, sino que nosotros tenemos que sacrificarnos para muchos. Tenemos que sacrificarnos para muchos. Y la verdad es que así es como el Señor nos bendice a nosotros, nos está alentando a nosotros y hace que así nosotros podamos ser cuidados a través del Espíritu Santo. 기독교의 신앙은 Queridos hermanos, si vemos en la fe cristiana 그리스도교의 존재는 y esa existencia de la iglesia, 소수가 불순종하여 죄가 들어오고 죄가 y qué es lo que y la verdad es como el pecado entró al mundo por un hombre, y ahora y el pecado y por el pecado muere, y así la muerte pasó a todos los hombres. Pero entonces tenemos que saber de que a través de una persona, si nosotros somos justificados, este es el hueso de nuestra fe. Tenemos que saber que el Señor se sacrificó por una persona, a una persona se sacrificó por muchos, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y la verdad es que nosotros tenemos que conocer todo esto. Pero si no nos sacrificamos, la verdad no podemos ser esa iglesia completa, perfecta. Pero entonces, si no es así, entonces no va a poder completarse. No sabemos si va a ser en esta generación o la próxima. Pero la verdad nosotros decimos, alabamos que vamos a ser completados, que vamos a ser perfeccionados, y oramos que seremos perfeccionados y completados. Pero la verdad es que nosotros tenemos que parecernos al Señor, asemejarnos al Señor. Pero ¿esto qué significa? Es que nosotros tenemos que sacrificarnos por otros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes sean esas personas que se sacrifican de la misma manera como las personas que se han sacrificado para que usted pueda recibir la gloria. Queridos hermanos, espero que ustedes no se acten de sí mismos, no se honren de ustedes mismos, no sean egocéntricos, sino que cada uno de ustedes, la verdad, podamos formar ese cuerpo. No estamos hablando del cuerpo de los judíos y de los gentiles, sino que es más allá, que sean unidos para ser uno. Espero que cada uno de ustedes tengan esa fe, sean conscientes de esto. Que cada uno de ustedes no juzguen a las otras personas. Ay, ¿qué va con esa persona? Ay, ¿qué importa esa persona? No se comparen con los otros. Que cada uno de ustedes puedan ser esas personas que Dios vaya a usar. Les digo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Oremos para que el Señor nos acepte a nosotros. De que nosotros hay momentos en el cual nosotros somos muy que nosotros no somos conscientes de nada, y la verdad confesemos: Dios, yo quiero seguirte a ti, ahora quiero conocer esto, quiero complacerte, quiero ser beneficio para la iglesia, úsame. Vamos a orar todos juntos en una sola voz. 정말 우리의 미련하고 부족했던 것들을 용서해 주시고 우리를 인도해 주시고 우리를 바꿔 주시고 우리를 성장케 해 주시길 간절히 원합니다. 우리를 더욱더 온전케 만들어 주시길 간절히 원합니다. 주의 이름 인도하시옵소서. 주여 우리 영혼들을 바라 주시옵소서. 주여 우리 영혼들을 바라 주시옵소서. 우리에게 성김에 믿음이 들어오게 해주시고 정말 당연한 것으로 여기지 아니하고
정말 남이 모를지라도 하나님 앞에 쓰여지는 우리가 되도록 우리를 받아주시길 간절히 원하오니 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 Padre Dios, 영혼들 도와주시고 ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. 모르고 있을 때 Padre Dios, aunque nosotros no éramos conscientes, muchas personas no han servido. Ayudan, Señor, a poder seguir tus pasos y ayudan, Señor, que 자기를 던져서 nosotros, cuando nuestra iglesia esté en dificultad, ayudan, Señor, para que nosotros podamos entregarnos a nosotros mismos y servirte, recordando a todas las personas que nos han servido. 오늘 이 순간에도 Padre Dios, ayudan, Señor, que en esta misma hora, 사용하셔서 우리 모두를 유익하게 ayuda, 하실 Señor, 자들이 있는 것을 압니다. con nosotros conocemos de que hay esas personas que tú estás usando para el beneficio de uno y deseamos de que nosotros seamos esas personas. Recíbenos y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 함께 일으키셔서 Todos de pie 찬양하겠습니다. y en esta hora vamos a alabar delante del Señor. De que nosotros somos personas que hemos recibido el beneficio de Dios a través de la gracia y no solo eso, sino que somos personas que vamos a ser usadas por Dios. 이 땅에 내 삶이 비록 버겁더라도 주님의 선하심 나 믿으며 가리. 이 작은 자통에 주가 이뤄가시니 감사로 사는 삶 나 살기 원하네. 내 삶의 시간 속에 주 일하시네. 내 모든 여정 속에 함께 하시네. 깊고도 크신 주의 영광을 나 보리라. 위대하신 주 나는 주님께 속한 자 되어 주의 나라 위에 전심으로 살리라. 주의 마음에 합한 자 되어 맡기신 소명이 이 땅에 내 삶이 비록 버겁더라도 주님의 선하심 나 믿으며 가리. 이 작은 작동에 주가 이뤄가시니 감사로 살기 원하네. 삶의 시간 속에 주 일하시네. 내 모든 여정 속에 함께 하시네. 깊고도 크신 주의 영광은 나 보리라. 위대하신 주 나는 주님께
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de nuestra iglesia Songnam, en todos los berianos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 우리를 받으신 하나님 앞에 감사 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto. 서로 격려하는 마음으로 박수. Vamos a aplaudir todos juntos, dando para poder animarnos al uno y al otro. 여러분 힘내세요. Queridos hermanos, espero que puedan tener las fuerzas. Queridos hermanos, gracias.